Interacciones intermoleculares o entre partículas. Nosotros hasta ahora vimos cómo se unen los átomos formando compuestos iónicos, covalentes y metálicos. En el caso de las sustancias covalentes, vimos que formaban moléculas que podían ser polares o no polares. Ahora bien, ¿se atraen las moléculas entre sí? Sí, gracias a las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son mucho más débiles que las uniones entre átomos, pero definen las atracciones entre moléculas. La intensidad de estas fuerzas depende de la distancia entre las moléculas. Por ese motivo, en los gases no existen las fuerzas intermoleculares, pero cobran importancia en líquidos y en sólidos. Ahora bien, ¿cuáles son las principales atracciones entre partículas? Las fuerzas de London, las interacciones dipolo-dipolo, la interacción ion-dipolo y la fuerza puente de hidrógeno. Vamos a definir cada una de ellas. La fuerza de London es un tipo de fuerza que se produce por el movimiento de los electrones en las moléculas. Ese movimiento genera dipolos transitorios que en moléculas no polares son importantes y en moléculas polares intensifican los dipolos preexistentes. En todas las moléculas, ya sean polares y no polares, existen las fuerzas de London, pero en las no polares es la única fuerza que puede existir. ¿Cómo ocurre esta interacción? Se debe al movimiento de los electrones que generan un dipolo instantáneo, o sea, una zona con más electrones y una zona con menos electrones, generando de este modo en una molécula no polar que se la representa así, una distorsión de la nube electrónica, generando una zona con más electrones y una zona con menos electrones. Este signo positivo no significa que es positivo, sino que hay menos electrones en esa zona. Entonces, este dipolo transitorio que se generó y este otro dipolo transitorio que se genera entre dos moléculas no polares vecinas, produce la atracción entre ellas. Y esa es la fuerza de London, la atracción entre dos moléculas. ¿Sí? Ahora bien, la magnitud de la fuerza de London aumenta con la masa molecular. Esto es importantísimo. Veamos, por ejemplo, tanto el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son moléculas no polares, formadas por átomos idénticos, netamente no polar la molécula. Ahora bien, a temperatura ambiente, tanto el flúor como el cloro son gaseosos, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Si miramos la tabla periódica, vamos a ver que tanto el flúor como el cloro son muy pequeños y el yodo está en el periodo 5, es muy grandota esa molécula. Por lo tanto, hay muchos electrones y eso provoca que al haber tantos electrones se generen dipolos transitorios más intensos. Por ese motivo, a temperatura ambiente el yodo es un sólido. Lo mismo, un poco menos, pero pasa también con el bromo, no así con el flúor y el cloro. Hay poca dipolos transitorios porque las moléculas son muy chicas. Ahora bien, la interacción más débil es la fuerza de London. Esa es la más débil de todas e importa solamente en líquidos y en sólidos, ¿sí? Y es sumamente importante en los no polares. La interacción dipolo-dipolo se da solamente en moléculas polares y se debe a que en la molécula polar existe una zona negativa y una zona positiva. Una zona negativa porque hay más electrones alrededor de una zona y menos electrones alrededor de otra. Esos dipolos están siempre, se llaman dipolos permanentes. Y vemos que esta interacción es independiente de la fuerza de London. La fuerza de London se debía al movimiento de los electrones. Y en moléculas polares, esas fuerzas de London intensifican los dipolos. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cómo se da esta fuerza de London? Esta fuerza dipolo-dipolo. Depende de las magnitudes de los dipolos y de la forma de la molécula. Pero si yo tengo dos moléculas polares, o sea, con dipolos permanentes, la atracción entre ellas, o sea, la zona negativa de una molécula se atrae con la zona positiva de otra, es la interacción dipolo-dipolo. Muy similar a la London, pero la London es momentánea. Por momentos está y por momentos no, porque se debe al movimiento de electrones. Esta está constantemente. Entonces, si las moléculas están lo suficientemente cerca, está siempre. Bien. Las moléculas polares forman líquidos y sólidos debido a esa interacción dipolo-dipolo. Eso explica, por ejemplo, por qué
el sulfuro de hidrógeno y el agua, que tienen la misma geometría, pero uno es no polar y el otro es polar, y con una polaridad muy alta, vemos que la molécula de agua, al ser muy polar, hay mucha atracción entre sus moléculas, a diferencia del sulfuro de hidrógeno, que no tiene prácticamente atracción entre sus moléculas. Por ese motivo, uno es gaseoso, cada molécula está por su lado, y el otro es un líquido a temperatura ambiente. Existe otro tipo de interacción, que es la interacción ion-dipolo. Esta se da entre compuestos iónicos y moléculas polares. ¿Cómo se da? Cada ion en el compuesto iónico se atrae por fuerzas eléctricas. Frente a moléculas polares se separan esos iones y cada ion se rodea de moléculas polares con el polo contrario a la carga del ion. O sea, el ion negativo se atrae a la zona positiva de la molécula polar y el ion positivo se atrae a la zona negativa de la molécula polar. Esa es la interacción ion-dipolo. Y finalmente vemos la interacción más fuerte que existe entre las fuerzas intermoleculares, que es la interacción puente de hidrógeno. Esta interacción se da en moléculas polares, pero no en cualquier molécula polar, en aquellas que tengan hidrógeno unido a oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Cómo se da esta atracción? Se atrae el hidrógeno que está unido a oxígeno, nitrógeno o flúor de una molécula con oxígeno, nitrógeno o flúor de otra molécula que tenga un par de electrones libres. Y ahora lo vamos a entender mejor. Nosotros dijimos que las moléculas de aguas eran una geometría molecular angular y tenían dos pares de electrones libres el oxígeno. Bueno, la atracción puente de hidrógeno se representa por un punteadito y se da entre el hidrógeno y el par de electrones libres del oxígeno de la otra molécula de agua. O por ejemplo, en el fluoruro de hidrógeno se atrae el hidrógeno con, el flúor tiene 7 electrones alrededor de él. Uno comparte con el hidrógeno y tiene 3 pares libres. Un par se da entre el flúor y el hidrógeno. Ahora veamos entre dos moléculas diferentes. El oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Uno de ellos se puede atraer con el hidrógeno de una molécula de amoníaco, o vemos también en las moléculas que forman, estas moléculas están formando parte del ADN, que son bases nitrogenadas, la guanina y la citosina, y vemos que entre sí se atraen, el oxígeno se atrae al hidrógeno unido a nitrógeno, el hidrógeno unido a nitrógeno se atrae a otro nitrógeno, y el hidrógeno unido a nitrógeno se atrae a oxígeno de la otra molécula. También se puede dar entre dos moléculas de amoníaco, porque esta tiene un par de electrones libres y entonces se atrae el nitrógeno al hidrógeno. Como vemos, los enlaces puente de hidrógeno son importantes en aquellas moléculas en donde existe hidrógeno unido a oxígeno, nitrógeno o flúor. Entonces, haciendo una síntesis de todo lo visto, vemos que las interacciones entre partículas son 4. Fuerzas de London, que se dan en todas las moléculas, pero importan mucho en no polares. La fuerza dipolo-dipolo, que se da en todas las moléculas polares. La fuerza ion-dipolo, que se da entre compuestos iónicos y moléculas polares. Y la fuerza puente de hidrógeno, que se da en moléculas polares que tengan hidrógeno unido a oxígeno, nitrógeno o flúor. Con esto terminamos fuerzas intermoleculares.